¿Vos estás grabando? Vamos empezando porque así después no se hace muy tarde y la gente que se va incorporando puede acercarse. Bueno, de vuelta, soy Eduardo Amadeo, director de escuela. Quiero decirles que estamos muy felices de recibirlos. Un buen porcentaje de ustedes son concejales electos. Este, y, bueno, los queremos dar la bienvenida, desearles mucha suerte en su función, que es muy importante. En muchos casos tienen un valor simbólico enorme porque hemos ganado en lugares inesperados y son ustedes los que ganaron y son ustedes los que nos representan en todos lados. Así que, y los que ganaron en lugares previsibles, también los felicitamos y muchas gracias. Este es un curso clásico de QL. QL es una escuela especializada en trabajo legislativo. Hace muchos años que funciona, trabaja apoyando, dando apoyo a nuestros amigos legisladores en todo el país, y como Delfina, que va a dar la clase, tiene mucho trabajo de apoyo directo a los legisladores. Vamos a subir también material, son 5 clases. Delfina les va a contar también y Alejandra les van a contar la agenda. El objetivo de estas clases es ayudarlos a ser los mejores concejales y diputados imaginables. Para muchos de ustedes, sentarse por primera vez en la banca es toda una aventura, pero queremos que salgan con todo a demostrar por qué van a ser los mejores concejales. Y obviamente establecer un mecanismo de diálogo con nosotros. Delfina y todo el equipo están para ayudarlos a ustedes en todo lo que no entiendan, todo lo que necesiten para poder desarrollar lo mejor posible sus tareas. Yo sé que acá hay concejales y también hay ayudantes, asistentes de los concejales, a quien también damos la bienvenida. Bueno, la voy a presentar a Delfina. Delfina tiene una brillante carrera, licenciada en Relaciones Internacionales de la UCA, está cursando la Maestría de Política y Economía Internacional de San Andrés, es asesora legislativa en el Congreso del 2009 y ha coordinado el equipo de asesores de la vicepresidenta, de Gabriela Michetti, entre el 2015 y el 2018. Fue directora provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional en la provincia de Buenos Aires, y ahora es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y además es una excelente docente, como lo van a poder apreciar enseguida. Quedamos a vuestra disposición. Por favor, escríbanos con todo lo que necesiten por acá, por las direcciones que les hemos dado, porque nuestro objetivo es, en serio, que ustedes tengan mucho éxito, porque lo necesitamos como PRO y como país. Así que bueno, de vuelta, bienvenidos, muchas gracias por estar y estamos a vuestras órdenes. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. La verdad es que es un placer estar acá nuevamente. Formo parte del equipo de Plataforma QL ya desde el 2013, y para mí es un placer trabajar siempre en lo que es la asesoría y el acompañamiento de los legisladores, tanto nacionales como provinciales y municipales. Agradecerle también, obviamente, a Alejandra Esbetas por la oportunidad de compartir hoy esta jornada con ustedes. Para mí es muy grato poder escucharlos también. Felicitarlos a todos aquellos que hayan hecho una gran elección. Como decía Eduardo, la verdad es que los desafíos que nos quedan para los años que vienen son muy grandes, y esperamos desde QL y por mí personalmente poder acompañarlos en todo lo que necesiten, y estar a disposición para ayudarlos y brindar soporte en los temas que sean necesarios. Así que sin más introducciones, bueno, me gustaría esto que también como primera charla de esta jornada sea un poquito también dinámica, consultarles a ustedes, pedirles que intervengan. Muchos de ustedes, algunos son nuevos, pero otros tienen experiencia de mucho trabajo en territorio, en los consejos deliberantes, como asesores de legisladores provinciales, nacionales, así que también poder construir un poco esto entre todos. Guille creo que me va a ayudar con la presentación, así que sin más
introducciones. Le pido a Guille si puede compartir pantalla para acompañarme con la presentación, y ya seguimos en camino. Ahí creo que estamos viendo todos. Bueno, muy bien. Esta es, como decía recién Eduardo, es la primera clase o jornada, en realidad me gustaría más llamarlo, de una serie de charlas que vamos a estar llevando adelante desde QL junto con la Escuela de Dirigentes. Y como tal, a lo largo del próximo mes, van a estar viendo ustedes también, hoy vamos a ver las organizaciones y funciones de los órganos legislativos, pero después, a lo largo de las próximas semanas, van a trabajar sobre relaciones funcionales entre los poderes del Estado, construcción política y técnica de leyes y ordenanzas, introducción a la técnica legislativa, y por último, acceso a la información, transparencia y en el ejercicio de la función legislativa. Alguna pequeña aclaración para el comienzo, porque sé que los asistentes a esta reunión son de lo más variados y con distintos acercamientos a la labor legislativa. Bueno, probablemente hoy me escuchen hablar en varias ocasiones de consejos o concejales, pero como diría el doctor Héctor Pérez Bourbon, quien les va a dar la siguiente clase, todo lo que está escrito sobre consejos, legislaturas provinciales, está basado en el reglamento y las normas de la Cámara de Diputados de la Nación, que es nuestro organismo, es la Cámara de nuestro Congreso de la Nación más grande, y entonces todo ello deriva, y todas las normas que se han desarrollado a lo largo de nuestro país en términos de derecho parlamentario y costumbres legislativas y de derecho legislativo, deriva de este marco que es el reglamento de la Cámara de Diputados. Así que perfectamente todo esto se va a poder adaptar, y los principios que vamos a ver hoy se van a poder adaptar tanto a las legislaturas provinciales como a la Cámara de Diputados de la Nación. Guille, la siguiente. Y acá les voy a compartir, acá me gustaría pedirles ayuda a ustedes, en realidad, porque me gustaría poder conversar y trabajar en base a lo que ustedes ya saben o cuáles son sus percepciones respecto del trabajo de un concejal y de los legisladores. Y entonces para eso yo ahora voy a pasar en el chat un link, si no pueden entrar ahí en eso que dice la presentación, pero acá acabo de compartirles en el chat un link. Es una pequeña preguntita, que es ¿qué es ser un buen concejal o qué es ser un buen legislador? Y les voy a pedir que ingresen, si pueden, ese link desde su celular o desde las computadoras que tienen, y respondan en 3 palabras, literales 3 palabras, o 3 frases muy muy breves, qué es lo que piensan ustedes que es ser un buen concejal o un buen legislador. A mí me van a ir apareciendo estas respuestas en una esfera de palabras que me gustaría también poder compartir con ustedes, para que entre todos construyamos y veamos cuáles son las ideas y los pensamientos que ya tenemos construidos en torno a la función de los consejos deliberantes, del trabajo a nivel municipal en el ámbito legislativo, también en el ámbito provincial y nacional, y a ver cómo esto se va a ir después desarrollando entre toda la charla de hoy, pero también en las próximas charlas, porque seguro que ya conocen muchísimo de este tema. Ahí ya me están empezando a aparecer las respuestas, así que le voy a pedir a Guille que deje de compartir, así yo puedo compartir las respuestas que me van apareciendo, y las voy a conversar con ustedes. Veo que Marisa tiene la mano levantada. No sé, Marisa, si... Sí, buenas tardes. No puedo entrar al link, pero no importa, no hay problema. Ah, uy, qué macana. A ver, bueno, acá ya siguen apareciendo palabras, qué bueno. Vamos a probar compartir. Ahí está. Ahí creo que las pueden ver, se van a ir modificando a medida que ustedes sigan cargando. Pero qué importante, ¿no? Como una primera apreciación de todo esto, la palabra empatía, la palabra honesto, la palabra trabajo, la palabra escucha.
¿no? Esto es algo que vamos a ver a lo largo de hoy y de las próximas charlas. El concejal y el trabajo del legislador no deja de ser el trabajo de escucha con las personas, con los reclamos de la ciudadanía, no deja de ser el contacto más en territorio, sobre todo los concejales, estar ahí en donde cada una de las necesidades de la población y de los... de cada uno de los ciudadanos, la importancia de la honestidad, eso me parece que es fundamental y es un valor que tenemos como partido y como compromiso de frente Juntos por el Cambio en cada uno de los distritos electorales. Y sobre todo cercanía, veo, saber escuchar al vecino, defender el interés del pueblo, trabajar por el país, renovar la legislación. Bueno, acá eso seguramente van a hablar más adelante, probablemente Alejandra Esbetas también, de la técnica legislativa y de las leyes que ya existen y de si necesitamos cambiar normas o necesitamos en realidad pensar en manera un poco más, más novedosa, no sobre legislar capaz, gestionar de nuevo, estar cerca de las personas. Me parece que todo esto es súper. Administrar. Bueno, hoy algo que vamos a ver es que también, que no solamente los concejales, los legisladores, no solamente legislan y generan proyectos de ordenanza y de normas, sino que también tienen un área que tiene más que ver con administración, administración interna de un despacho, administración de un consejo deliberante, también tiene que ver con el control presupuestario del Poder Ejecutivo Provincial, justicia, bueno, son valores y son palabras muy, muy importantes y muy profundas que hacen al trabajo de los concejales, y veo que todos ustedes están sumamente orientados. Esto después, esta esfera de palabras la voy a dejar para que también quede como resumen de esta presentación y como resumen del trabajo que para ustedes es ser un concejal. Guille, yo dejo de compartir y vos podés volver a compartir la tuya. Gracias. Gracias por haberse involucrado con esta idea de presentación, como para hacer un poco más desestructurada la charla. Creo que estás en otra diapositiva, Guille. Ahí estamos. La siguiente. Muy bien. Bueno, para empezar a conversar sobre los consejos deliberantes y los órganos legislativos, es importante primero tener en cuenta la estructura de los gobiernos, la estructura del gobierno y de la división de poderes como normalmente se llama, como comúnmente se la llama, que tiene que ver con la división entre un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Ustedes esto ya lo conocen, sabemos que a nivel nacional tenemos como poder legislativo nacional el Congreso de la Nación, y a nivel provincial las legislaturas provinciales, y luego a nivel municipal los consejos deliberantes. Luego tenemos un poder ejecutivo que está en cabeza del presidente, los gobernadores y los intendentes, y un poder judicial que es el Poder Judicial Nacional y el Poder Judicial Federal a niveles nacionales y federales, y luego a nivel provincial las justicias federales. Y en el caso de los municipios, tenemos además unos organismos que son los tribunales de falta y el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas es un órgano, ¿no?, de control interno del Estado municipal, y su misión principal es justamente la de control de los gastos que se realizan en el marco del presupuesto aprobado. Este tipo de organismo tiene características prácticamente similares en todos los gobiernos municipales, en algunos casos puede ser unipersonal, y en otros casos puede ser colegiado. Y el Tribunal de Faltas, por su parte, tiene una finalidad de juzgamiento de las faltas que se cometen y las contravenciones que se cometen en los municipios, y tienen, varían por lo general en el modo en el que está organizado, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hablamos en los casos de los municipios en la variación, tanto en el Tribunal de Faltas como en el Tribunal de Cuentas, y hago hincapié siempre en la variación en la que se organizan? Porque vamos a ver más adelante que justamente
Cada uno de los municipios, dependiendo de la provincia en la que están, tienen características distintas, tienen que ver con cómo es la autonomía municipal en el marco de cada una de las legislaciones provinciales, y entonces hay algunas cosas que si bien en base son bastante similares, después va a haber, y ustedes como concejales van a poder identificar que hay matices en las autonomías, en las maneras de gestión, en las maneras de control de cada uno de los municipios que responden a cada una de las constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales que se dan en el marco del poder federal. La siguiente, por favor. Pero como recién les decía, podemos identificar que hay algunas funciones de los órganos legislativos, ya sea los locales, los provinciales y los nacionales, que son comunes a todos ellos, y que son importantes que las tengamos identificadas y las reconozcamos rápidamente. Y podemos dividir en dos grandes ejes, o dos grandes grupos en realidad, de funciones legislativas, funciones de los órganos legislativos. Una tiene que ver con el grupo de las funciones más tradicionales. Acá podemos ver la función preconstituyente, que es justamente la intervención del Consejo para reformar la Carta Orgánica Local. El Consejo, como autoridad legislativa, como máxima autoridad legislativa, tiene esta función preconstituyente y es el que dicta justamente la organización de cómo va a ser la distribución organizativa y de poder dentro del municipio, y por eso puede reformar la Carta Orgánica Local. Luego tiene una función legislativa propiamente, que es la más popular o más conocida por lo general por todos nosotros, y es justamente la sanción de ordenanzas, en el marco del Consejo, en el marco del municipio, perdón. Tenemos una función política de colaboración que tiene que ver con la convocatoria a la ciudadanía en los casos de consulta popular. Esto de que escuchar al ciudadano, esto que salía recién en la esfera de palabras, bueno, el Consejo es el espacio, ¿no?, de la escucha y de poder convocar a la ciudadanía para las consultas populares. Una función que es muy importante y que a nosotros nos tiene que convocar, y tenemos que estar muy alertas, sobre todo para los años que vienen, y en los casos en los que somos oposición mucho más, que tiene que ver con la función de control. El Consejo es el espacio para controlar al Poder Ejecutivo Nacional, a los poderes ejecutivos, ya sea locales, provinciales o nacionales. Así como la Cámara de Diputados controla, la Cámara de Diputados y el Senado controlan el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto tiene que ver con el pedido de informes, pero también con poder interpelar al intendente, poder interpelar al Poder Ejecutivo de ese municipio, poder interpelar y poder pedir informes a los, ya sea a los ministros en el caso de la nación o de las provincias, o a los secretarios en los municipios, o a las demás áreas de gestión dentro del Poder Ejecutivo local. Tener un control de las cuentas públicas, no solamente aprobar el presupuesto, sino también controlar cómo se ejecuta ese presupuesto. Y estas son atribuciones propias de los representantes en los órganos legislativos. Por eso no quiero hablar solamente de concejales, son atribuciones de los representantes de los órganos legislativos, y son muy importantes para el correcto funcionamiento, no solo de los poderes del Estado, sino también de la democracia. Luego también tiene una función institutiva, que tiene que ver justamente con la participación en la designación de funcionarios. Muchas veces, sobre todo por ejemplo en el Congreso Nacional, vemos que la Cámara de Senadores interviene con los acuerdos, entonces el órgano legislativo puede tener un rol en este caso. Tenemos una función jurisdiccional, que es justamente juicio político al intendente, al gobernador, al presidente de la nación, y este es un trabajo que es una función sumamente importante de los órganos colegiados y los órganos legislativos, y una función también autoorganizativa, y esto tiene que ver con tres dimensiones fundamentales. Una es la actividad reglamentaria propia, es decir, dictar su propio reglamento, establecer cuáles van a ser las pautas y las normas por las que ese consejo se va a regir, cómo va a funcionar, cómo va a sesionar, si va a tener comisiones, no va a tener comisiones, de qué manera van a sesionar, cómo se establece el funcionamiento del consejo, y esto
es sumamente importante para la vida del Consejo. Si el Consejo y los concejales no pueden intervenir en esta función, hace al funcionamiento esencial del órgano legislativo. Otra función tiene que ver con la actividad administrativa, que tiene más que ver con, obviamente, como un organismo, el Consejo Deliberante, los poderes legislativos provinciales, tienen que liquidar gastos, tienen un régimen de ingresos, de disciplina del personal, tienen que llevar adelante distintas actividades que garanticen el funcionamiento adecuado del cuerpo, sueldos, contrataciones, aprobar distintas erogaciones que tengan que ver con, por ejemplo, a veces, sobre todo en las legislaturas provinciales o en el Congreso Nacional, becas, subsidios. Todo eso de atrás tiene una tarea de gestión administrativa que es muy importante, y también obviamente la función financiera interna del propio presupuesto y control de la gestión. Pero además existen algunas funciones que se consideran modernas o más nuevas, ¿no? Que tienen más que ver entre el vínculo entre el Consejo y su comunidad. Y la primera de ellas es la función educativa, justamente que es muy importante, que tiene que ver con la difusión del conocimiento y las normas que el Consejo aprueba y que se debaten, para que la comunidad esté toda informada, ¿no? Uno supone que la norma se presupone conocida por todos, pero para que esta norma sea conocida por todos es muy importante no solo la publicidad del acto, de la norma, sino la publicidad de todo el acto normativo y todo el acto legislativo. El debate en el Consejo es muy importante que tenga publicidad, que la gente lo conozca, que conozca cuáles son las posiciones de sus representantes. No da lo mismo estar a favor o en contra de cada una de las iniciativas legislativas. Y cada vez vemos que los temas, sobre todo cuando los temas son muy importantes para la población, que tienen alguna sensibilización con temas ya sea económicos, medioambientales, algunos de salud, qué importante que es conocer lo que se está debatiendo y cuáles son las posiciones de nuestros representantes en ese ámbito. Entonces, esto es sumamente importante, y por ejemplo en el último tiempo vimos con las audiencias públicas que se pueden hacer, como se han hecho en la Cámara de Diputados y en el Senado, con temas muy importantes. Ahora está la ley, por ejemplo, de tratamiento de envases, o en su momento fue la ley también del aborto. Bueno, esto más allá de las percepciones personales de cada uno, conocer el debate y conocer las posiciones, y informar y educar a la ciudadanía sobre las distintas posiciones es fundamental, y es un rol primordial de los consejos y de los ámbitos legislativos en general. Además de la función educativa, tenemos la de participación ciudadana, la posibilidad de que los ciudadanos escuchen, participen activamente, puedan elevar sus consultas, puedan presentar sus inquietudes, trabajar en las consultas populares. En algunos casos, por ejemplo, hay experiencias de bancas abiertas o la banca del ciudadano, en donde se trabajan los temas que lleva la representación ciudadana o el ciudadano común, que no a través de sus representados los eleva al Consejo, y esos temas pueden votarse, pueden consensuarse entre todos los miembros, y en todo caso tratarse en una sesión. El caso del presupuesto participativo también es un claro ejemplo de participación ciudadana en el marco de un consejo, de un órgano legislativo. Y por último, la función de mediación de conflictos, que en este caso también es muy importante el rol del legislador y del concejal en este punto, ¿no? Algo que ustedes habían destacado recién con la esfera de palabras, la escucha del ciudadano y la mediación en el conflicto, si es que existiera. Y este ejemplo de mediación tiene que ver justamente con acercar al ciudadano a sus representantes, restaurar la confianza entre los ciudadanos y los representantes, ¿no? Salir de que lo que sucede en el órgano legislativo, en el Consejo, es algo que
que no involucre a la ciudadanía, no, hay que abrir el consejo, hay que abrir el espacio para justamente traer a la ciudadanía acá y hacia los consejos y escucharlos y ver en qué se puede mediar e interferir en los conflictos de las personas. Obviamente que esto va a contribuir a la paz social y va a armonizar los intereses a través de, por ejemplo, resoluciones, declaraciones. Si vemos que la ciudadanía, por ejemplo, se expresa en contra de algún tema muy importante, o alguna actividad que haya realizado el Poder Ejecutivo local, o incluso alguna actividad que haya realizado el Poder Ejecutivo provincial, poder expresarlo a través de un proyecto de resolución, de declaración. Esto es muy importante para demostrarle a la ciudadanía que sus representantes la están escuchando y que tienen herramientas para hacer oír su voz de manera formal a través de los mecanismos legislativos. La siguiente, Guille, por favor. Y acá, primero voy a hacer un desarrollo de lo que tiene que ver con la estructura de los órganos legislativos, y luego voy a trabajar o voy a desarrollar lo que tiene que ver con el rol de los legisladores. Pero teniendo en cuenta que vamos a ver y vamos a encontrar muchos paralelismos entre ambas, porque obviamente no se pueden escindir una de la otra. El legislador es parte del órgano legislativo, y el órgano legislativo es la sumatoria de los legisladores que la componen. Pero bueno, en primer punto, vemos que los órganos legislativos en general, y todos ellos, no importa los niveles en los que nos estemos refiriendo, tienen primero una estructura administrativa que está compuesta generalmente por dos áreas. Una que tiene que ver con el área más administrativa, y la otra que tiene que ver con lo parlamentario. Siempre dentro de lo administrativo, pero el área administrativa va a estar relacionada con por ejemplo, pagar las luz del consejo, comprar la papelería y suministros que sean necesarios, comprar una computadora si es necesario, pagar los sueldos. Tiene que ver con lograr que el órgano funcione de manera correcta según los ingresos que tiene y los egresos que tiene. Y el área parlamentaria, pero administrativa, tiene que ver con el trámite de los proyectos de las ordenanzas, ya sea registrar las ordenanzas que se presentan, registrar el trámite que realiza el proyecto de ordenanza dentro del consejo, registrar la sanción de esa ordenanza, y entonces tener la comunicación efectiva de la sanción. Todo esto que no hace al espíritu legislativo, pero sí hace al correcto funcionamiento, y a que esto en realidad podamos después dar cuenta de lo que se hizo en el Consejo en materia legislativa, y podamos también rendir cuentas. La segunda instancia tiene que ver ya con la estructura legislativa en sí, que es justamente el trabajo que realizan los legisladores en sus oficinas, en las comisiones y en el pleno del recinto. Es el pensar la ley, el pensar la norma, es escribir la norma, es debatir la norma, es consensuar la norma sobre todo, y es aprobar o rechazarla. Es decir, todo el proceso legislativo que se hace para lograr que el Consejo funcione. Y por último tiene que ver la estructura política, ¿no? Que es también muy importante, y para esta estructura política, por lo general, en consejos muy grandes, o en algunos más pequeños, pero los concejales y los legisladores se reúnen en bloques políticos partidarios, se trabaja de manera política, no solamente pensando en cuál es la intención de legislar, sino también pensando en cuáles son los lineamientos políticos a nivel local y a nivel nacional. Y por lo general se cuenta con algunas ayudas, asesoría técnica, que es de carácter meramente político, y está bien que esto así suceda. No tenemos que tener solamente miradas técnicas del trabajo, sino que tenemos que también tener miradas políticas, y estas miradas políticas tienen que intentar estar lo más armonizadas posible dentro de el gran paraguas que es el partido político en el que estamos. Y así entonces
esta triple estructura de los órganos legislativos, también podemos distinguir 3 niveles que son importantes del órgano legislativo. Y un primer nivel, que es lo que recién mencionaba, que tiene que ver con el diputado en su oficina, el concejal en su oficina, con su equipo de asesores, si es que tiene, con su asesor de confianza, con su persona con la que debate, o con la que consensúa, o con la que piensa las normas y los proyectos que va a proponer. Un segundo nivel, que es el nivel en las comisiones, que es donde realmente se debate y se consensúa el proyecto presentado. Y un tercer nivel, que es el pleno del cuerpo. Que esto acá quiero hacer dos diferenciaciones, o en realidad no diferenciaciones, notar 2 cosas. Muchas veces creemos que en el pleno del cuerpo es el espacio en donde los legisladores van a debatir la norma y terminar convenciendo al otro de que por qué la norma propia, o por qué el proyecto propio en realidad es el correcto, o el dictamen propio es el correcto. Y en realidad el espacio de debate y de consenso se da previo a la llegada del recinto en nuestro sistema legislativo. La llegada al recinto tiene que ver con dar publicidad del hecho. Por eso, si por ejemplo miramos cómo están armados los órganos legislativos, los recintos legislativos, no están enfrentados los legisladores entre sí, sino que están mirando al presidente, porque le están contando al presidente, y a través del presidente le están contando a la ciudadanía por qué van a votar de la manera en la que van a votar ese proyecto de ley o proyecto de ordenanza, por qué lo proponen o por qué se oponen. En realidad están informando y están educando y están dando publicidad al hecho. Pero el proceso anterior de convencer al otro legislador de que uno tiene razón, o escuchar las razones del otro, se da previo a la llegada al recinto. Y esa es la lógica de nuestro sistema. Se da por lo general en las comisiones de debate, en donde realmente los legisladores se ponen a trabajar en la redacción y en los consensos finos del texto que van a proponer. Y una segunda aclaración que quiero hacer con el caso de las comisiones, y que tiene que ver con el trabajo que desde CUELE, por ejemplo, venimos viendo en muchos de los consejos deliberantes. El sentido de la creación de comisiones tiene que ver justamente con encontrar en espacios más reducidos una representación lo más similar al pleno del cuerpo, para poder consensuar y debatir temas particulares según el tema de esa comisión, ¿no? Encontramos comisiones de salud, de presupuesto, de ambiente, de derechos humanos. Pero en los casos en los que los consejos son más chicos, son consejos capaz de 5, de 7 concejales, no siempre es necesario desarrollar muchas comisiones para debatir los temas, porque en realidad esos 5 o 7 concejales se pueden sentar todos en una misma mesa y debatir todos los temas del consejo, que luego van a llevar al pleno propiamente. Entonces, no siempre es necesario tener muchas comisiones para debatir los temas, porque en definitiva, cuando son pocos, tiene más sentido que esos pocos se sienten todos en una misma mesa y debatan, y el consenso al que arriben en ese espacio de debate es el que después eleven al pleno del consejo, siendo que van a ser las mismas personas. Esa es una diferenciación y una aclaración que me gustaría hacer, que quiero hacer, y que tiene que ver también justamente con agilizar el proceso normativo y el proceso legislativo, y no porque copiemos el esquema capaz de la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos que copiarlo de manera textual, tenemos que adaptarlo a lo que nos sirva a nosotros como órgano legislativo local en este caso. Y entonces como segunda, volvé Guille, perdón. Como segundo rol, ¿no? Hablamos de la estructura de los órganos legislativos, y entonces hablemos del rol de los legisladores. Y los legisladores también tienen 3 roles. Tienen un rol administrativo, un rol parlamentario y un rol político. Y es importante que puedan desarrollar los 3 roles con igual vehemencia y con igual compromiso. El administrativo tiene que ver justamente con el funcionamiento propio de su despacho. Muchas veces tenemos la posibilidad, por ejemplo, de otorgar una beca, otorgar un subsidio, o incluso
ver las contrataciones propias del despacho. Ese es el rol meramente administrativo. El rol parlamentario o político justamente tiene que ver, el rol parlamentario tiene que ver con la legislación que presentan, los proyectos que llevan adelante, los debates que dan, estar informados acerca de los debates que se dan en otras comisiones, cuáles son los temas más importantes de la agenda legislativa que se está desarrollando en el Consejo o en la legislatura provincial. Y el rol político tiene que ver con el trabajo del legislador en el marco de el bloque político o el partido político al que representa. Ustedes saben que nosotros, como nuestra Constitución establece, nuestro sistema es a través de partidos políticos. Y entonces por eso es muy importante que la representación tenga una dimensión política en todo el trabajo del legislador, porque el legislador asume a través de por ser parte de un partido político que es en el que va en la lista, ¿no? No tenemos un sistema en el que podamos elegir legisladores o por representantes independientes. Ahora sí, la siguiente. Y los ámbitos en los que se desempeña un legislador, o sea, vimos estas tres dimensiones y ahora vemos todos los ámbitos en los que se desempeña un legislador, también son varios. Tenemos justamente el partido político y el trabajo con sus demás, con otros legisladores, pero también con otros representantes políticos, el distrito, la ciudad, el municipio, la comunidad, recorrer el territorio. Eso es muy importante porque es la voz que después va a tener que llevar al Consejo o al órgano legislativo. La oficina, el trabajo en su oficina, con su equipo de asesores, si tiene alguien que sea secretario o secretaria, el recibir las demandas en la oficina de la ciudadanía, poder escuchar, poder tener un teléfono al que la gente pueda llamar, poder tener un mail, un correo electrónico en el que la gente pueda escribir y que ese sea el mail formal de la oficina. Las comisiones parlamentarias, el espacio en donde se van a debatir los proyectos de ordenanza, los proyectos de ley que se presenten, y el pleno del cuerpo, ¿no? Que es el espacio por excelencia el deliberativo del Consejo o del órgano legislativo. La siguiente, ahora sí. Y cuando pensamos en un órgano legislativo, pensamos en sus autoridades, y entonces tenemos por un lado el presidente del cuerpo, que es el representante de ese cuerpo hacia afuera. Muchas veces, en los casos en los que se elige un viceintendente, es generalmente el viceintendente del municipio, el presidente del cuerpo, si no es el vicegobernador en los casos de las legislaturas provinciales, o el vicepresidente en el caso de la nación. El presidente representa al Consejo, dirige las sesiones, da cuenta de los asuntos centrados y las comunicaciones recibidas, hace también las veces de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el Consejo. Trabaja justamente en relación con la designación del personal del cuerpo, dispone las diferentes dependencias del Consejo, tiene funciones tanto administrativas como legislativas. El secretario o secretarios, en el caso por ejemplo de la Cámara de Diputados o del Senado de la Nación, tenemos secretarios administrativos y parlamentarios, pero idealmente sino un secretario parlamentario, que es la persona que va a estar va a ejercer la función dentro del Consejo de redactar las actas, verificar las votaciones, es quien tome nota de todo el proceso legislativo y de todo el proceso de deliberación en la sesión, va a refrendar los actos oficiales emitidos por el Pleno del Consejo, y va a llevar adelante distintas funciones administrativas, legislativas, que puedan, que tengan que ver con el funcionamiento de la sesión y de la deliberación en el Consejo. Y por último tenemos el Pleno del Cuerpo. Y acá si estuviese con ustedes presentes, les preguntaría en realidad quién es para ustedes de todas estas personas la máxima autoridad del Consejo, del órgano legislativo, y esperaría sus respuestas, pero esta situación de virtualidad a veces hace que los tiempos apremien, así que se los voy a responder yo misma. Y justamente el Pleno del Cuerpo es la máxima autoridad del Consejo.
no es el presidente la máxima autoridad del Consejo, no es el secretario claramente, es el Pleno, son los legisladores, los concejales reunidos en sesión, reunidos haciendo cámara, porque son ellos quienes pueden determinar, no solamente dictar su propio reglamento, como ya vimos, sino también pueden determinan el funcionamiento del Consejo, aprueban o desechan las normas que el propio presidente pueda establecer administrativamente. Entonces son la máxima autoridad y no hay nada por encima del pleno del cuerpo en un órgano legislativo, y por eso es tan importante la deliberación y la reunión del cuerpo en sesión. La siguiente, por favor. ¿Y con qué personal cuenta un consejo o un órgano legislativo, una legislatura provincial o un congreso nacional? Bueno, vamos a encontrar que hay distintos tipos de estructuras de asesoramiento. Tenemos por un lado, idealmente, ¿no? Estos son, a veces parecen como estructuras ideales medio de laboratorio o difíciles de replicar, pero es lo ideal para que también tengan en cuenta que todo se puede adaptar a los recursos propios de cada uno de los consejos y de cada uno de los distritos, no todos cuentan con los mismos recursos. Pero idealmente vamos a tener una estructura permanente, que es de asesoramiento en las comisiones. Esta estructura es muy importante porque conocen la historia y la vida del consejo, conocen la historia y la vida de cada uno de los proyectos, y son personal técnico puramente, no deberían intervenir en la dimensión política, sino que deben intervenir en el proceso de redacción de las normas, el correcto funcionamiento legislativo dentro del Consejo, por eso son tan importantes. Después tenemos los asesores de los legisladores, de los concejales, que estos sí son, por lo general, o son un personal más político, o son un personal técnico, administrativo, pero que son parte de la oficina del legislador. Y en ese sentido lo van a asesorar no solo técnicamente, sino también políticamente y de acuerdo a lo que sea más conveniente para el legislador en su territorio. Y tienen por eso otra dimensión y otra mirada. Y además lo ideal es que acompañen al legislador, y cuando el legislador se deje de sus funciones, estas personas se retiren con el legislador o trabajen con su sucesor o con otro legislador que les sea afín, pero no se conviertan en técnicos mientras sean políticos. Y por último, los asesores de los partidos políticos. También estos deberían ser una planta transitoria que trabaja pura y exclusivamente en las oficinas de bloque o de interbloque de los partidos políticos, si es que las hay, o si trabajan, si no, dentro de las estructuras partidarias por fuera de los consejos o de las legislaturas, pero intervienen e interactúan con los legisladores y con los grupos de asesores. Nosotros como QL somos parte de los asesores políticos por estar dentro de la estructura de formación de la escuela de dirigentes del partido. Estamos por fuera de los consejos deliberantes, por fuera de las legislaturas, pero trabajamos con todos los equipos y tenemos una vocación de asesoramiento en materia técnica, de técnica y de legislativa, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto es un tema que van a desarrollar en las próximas sesiones. Veo que ya también el tiempo está empezando a correr, pero no quería dejar de mencionarlo porque tiene que ver justamente con la relación entre el Consejo y el Poder Ejecutivo. Y el Consejo y el Poder Ejecutivo son, como ya lo vimos, dos órganos de gobierno que en conjunto deben tomar las decisiones fundamentales para la vida del municipio. Y entonces, esta palabra en conjunto, esta frase en conjunto, es fundamental porque están todo el tiempo interconectándose. Si bien siempre pensamos que los órganos, que el Ejecutivo y el Legislativo deben ser independientes, y esto es real, pero tenemos que tener en cuenta que hay una conexión entre ambos poderes y que esta conexión debe existir y está bien que así lo exista, que así lo sea. Y por ejemplo, si vamos a hablar de
cuáles son los puntos de conexión y la relación entre estos ambos poderes, podemos pensar, por ejemplo, que existen algunas áreas referidas a la sanción de normas, como por ejemplo la iniciativa legislativa, que puede tener el intendente, presentar una norma, un proyecto de ordenanza en el Consejo. También tiene que ver con, por ejemplo, el veto que puede hacer el intendente o el Poder Ejecutivo de la norma que se apruebe, la insistencia por parte del Consejo de volver a la norma aprobada y que fue vetada por el intendente o por el Poder Ejecutivo. En estos casos por lo general se requieren mayorías especiales dentro del órgano legislativo para lograr la insistencia y la sanción definitiva de esa norma. La participación en los debates, por ejemplo, también es muy común que representantes del Poder Ejecutivo o el propio intendente o sus secretarios o ministros puedan participar en los debates, sobre todo cuando son temas que son importantes para ellos, para su gestión, para su agenda de trabajo, cuando son temas, por ejemplo, que también fueron de iniciativa propia del Poder Ejecutivo. La reglamentación de los proyectos, es decir, una norma cuando es sancionada, luego muchas veces, no siempre, requiere de una reglamentación posterior para que sea efectiva y pueda hacer de su efectivo cumplimiento en la sociedad, y esta es la parte que le correspondería al Poder Ejecutivo. La convocatoria a sesiones extraordinarias o de prórroga, esto también es una potestad de los poderes ejecutivos, pero que afecta directamente y que está directamente relacionada con el poder legislativo o el Consejo Deliberante. Luego, por ejemplo, también tenemos otra dimensión que tiene que ver con la dimensión de control, y esta es una dimensión que hace el órgano legislativo, el Consejo, de controlar a los poderes ejecutivos, al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en la aprobación y el control presupuestario, algo que mencionamos ya hoy más temprano, la autorización para empréstitos que pueda tomar el gobierno municipal, el acuerdo o la revocación de funcionarios, el juicio político, aprobar o desechar convenios que se firmen. Todas estas son herramientas que tiene el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, para controlar la gestión del Ejecutivo, la gestión municipal. Y también, por ejemplo, tenemos muchas otras espacios de conexión que tienen que ver, por ejemplo, uno muy importante es el vínculo con el bloque oficialista, y esto lo vemos hoy en día, por ejemplo, tal vez en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Congreso de la Nación en general, que a través del bloque oficialista muchas veces el Poder Ejecutivo habla, dice lo que quiere, cuál es su agenda de trabajo, o incluso presenta proyectos, pero los presenta por lo general el presidente o la presidenta del bloque oficialista en cada caso. Y también muchas veces los legisladores de la oposición hacen llegar al Ejecutivo sus comentarios, sus reclamos a través del bloque oficialista. Hay muchas otras, la autorización para ausentarse de la provincia, la aceptación de la renuncia del intendente, el juicio político al intendente. Como vemos, es una relación de lo más compleja y de lo más interconectada. Entonces, en realidad, en vez de hablar de independencia de los órganos, a nosotros nos gusta hablar de interdependencia de los órganos. Es decir, cada uno de estos órganos del poder deben ser independientes en cuanto a su funcionamiento, pero deben estar interconectados, entonces se genera una relación de interdependencia entre ambos. La siguiente, por favor. Y acá ya es un poco más técnico el contenido. No sé si, Ale, hay consultas o algo, o sigo por las dudas, que no quiero sobrecargar. Sí. Estuve contestando las preguntas y anoté algunas para el final, así que adelante. Ok, buenísimo. Entonces, sigo con cómo ejerce su función legislativa un Consejo Deliberante. Y acá vamos a nuestra norma básica, nuestra Constitución Nacional, ¿no? El artículo 121 de la Constitución Nacional es nuestro el primer artículo que tenemos que mirar para poder delimitar esto. Y el artículo
justamente dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado en pactos especiales, al tiempo de su incorporación. Entonces ya ahí vemos que hay competencias de las provincias que no son delegadas al poder nacional, al gobierno federal, y que las conservan para sí. Y el artículo 123 avanza diciendo, bueno, cada provincia dictará su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando el alcance y contenido del orden institucional, político, administrativo y financiero. Esta incorporación y la siguiente tienen que ver con la reforma del 94, que justamente avanza sobre lo que es la autonomía municipal. Si bien no la termina de definir, no termina de ser clara la Constitución en qué significa por la autonomía municipal, la menciona, y eso ya es una herramienta fundamental para empezar a mirar el trabajo en el municipio y en relación con la provincia. Y el artículo 5 de nuestra Constitución dice entonces que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano. Ya ahí vemos que estamos hablando de la división de poderes que tenemos a nivel nacional, se deberá replicar en los gobiernos provinciales, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure bajo administración de justicia su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahí vemos que ya de vuelta vuelve a mencionar el artículo 5, que deberán las provincias garantizar o tener un régimen municipal, pero no dice cómo debe ser este régimen. Y esto es lo que generó y genera que hoy en día tengamos casi tanta variedad de regímenes municipales como provincias tenemos en nuestro país. Vamos a encontrar que hay provincias que les dan mayor autonomía a sus municipios, y provincias que le dan menor autonomía a sus municipios. Por eso no podemos hablar de un único sistema o de un único régimen municipal, y no podemos ser taxativos en cuanto a los criterios que vamos a determinar para cada caso. Es importante que estudiemos para el caso en concreto cuál es la Constitución provincial, cuál es la Carta Orgánica Municipal, y cuáles son las atribuciones que esa provincia le otorga a cada uno de los municipios. La siguiente. Y si tenemos que definir primero, si queremos encontrar o determinar cómo va a ser la autonomía municipal, tenemos que arrancar entonces mirando un poquito más desde arriba. Y eso tiene que ver con la diferenciación entre las competencias entre la nación y las provincias. Ya algo vimos recién con el artículo 121. El artículo 121 de nuestra Constitución justamente dice que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno nacional. Y entonces ahí aparecen distintas clasificaciones de competencias entre el gobierno, entre la nación y las provincias. Primero tenemos las facultades que son delegadas, las facultades que son conservadas, las facultades que son concurrentes y las facultades que son compartidas. Las facultades delegadas tienen que ver justamente con todo el material, todas las facultades que las provincias han delegado en la nación. El artículo 75 de nuestra Constitución habla de las atribuciones propias del Congreso. El artículo 126 habla de las prohibidas expresamente a las provincias. Luego tenemos la sanción de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, que es el artículo 114. Tenemos los poderes implícitos en el Congreso, la reglamentación de los derechos compartidos en materia de atribuciones delegadas, que es el poder de policía. Todos estos artículos nos van a hablar de facultades que las provincias han delegado a la nación. Luego tenemos las competencias conservadas por las provincias, que estas son muy importantes para luego ver cómo es la autonomía municipal. Las provincias conservan, bueno, justamente todo el poder no delegado a la Constitución. Dictan su propia Constitución, van teniendo autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Pueden establecer impuestos directos, dictar sus propias leyes, asegurar la educación primaria. Pueden crear también regiones para el desarrollo económico y social, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines,
Podrán también celebrar convenios internacionales. Esto es un punto que se incorporó con la reforma del 94, siempre que estos convenios no vayan en contra de convenios previamente firmados por la nación. Conservan también todo el poder de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional. Reglamentan los derechos comprendidos en materias que tengan que ver con atribuciones conservadas. Todo esto son las propias conservadas. Esto es capaz demasiado técnico, no quisiera como agotar el tiempo en esto, pero me parece importante, al menos les quedan los artículos para que los puedan también revisar. Luego tenemos las competencias juntamente concurrentes, que son aquellas en que la nación y las provincias deben trabajar o trabajan de manera conjunta y son concurrentes a ambas, como su nombre lo indica. Por ejemplo, la protección del ambiente, el uso de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, lo que tenga que ver con garantizar los derechos de las comunidades indígenas, muy, muy importante y con mucha resonancia en el último tema. El artículo 75, inciso 18, que habla sobre la prosperidad, que tiene que ver con el desarrollo económico de la nación, y es una facultad concurrente entre nación y provincias. La justicia, bueno, proveer a la justicia social, generación de empleo, defensa del valor de la moneda. Y por último, las compartidas, que la más importante de todas, y creo que es la deuda más importante que tenemos hoy en día como sociedad en el Congreso Nacional sobre todo, pero también en las legislaturas provinciales, tiene que ver con una ley convenio, una ley de coparticipación que debe ser sancionada y acordada entre el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. La siguiente, por favor. Y ahora sí, ya vimos cómo era la delimitación de las competencias entre la nación y las provincias, y ahora debemos mirar hacia adentro de cada una de las provincias para entender cómo es la autonomía y la delimitación entre los municipios y la provincia. Y como les dije antes, esto es muy difícil de tener una regla única, porque en realidad la Constitución no es tácita, no es explícita en cómo debe ser la autonomía municipal y cómo deben ser los regímenes municipales en cada una de las provincias. Entonces cada una de las provincias de nuestro país ha dictado sus normas en base a los propios criterios que han adoptado. Muchas veces son similares y parecidos entre sí, pero no siempre esto sucede. Y para poder identificar y para poder delimitar cómo es las competencias entre estos distritos, debemos mirar fundamentalmente dos cosas: la Ley Orgánica de Municipalidades y la Carta Orgánica Municipal. Y cuando podamos mirar estas normas en la provincia y en el municipio que estemos trabajando y considerando, vamos a poder definir para cada caso cuál es la delimitación a la que pertenece esta provincia. Por ejemplo, podemos ver que, a grandes rasgos, ¿no?, pero que hay provincias como la provincia de Buenos Aires que solamente tienen una ley provincial orgánica de municipalidades, otras que, por ejemplo, tienen una carta orgánica y que esta carta orgánica es revisada por la legislatura provincial, como es el caso de la provincia de Chubut, y otras, como por ejemplo en el caso de Río Negro, tienen una carta orgánica, pero esta carta orgánica no necesita ser revisada por la legislatura provincial, lo que significa mayor autonomía a nivel municipal, que como les decía es el caso de Río Negro. La siguiente, por favor. ¿Y qué implica tener autonomía municipal, ¿no? Recién veíamos 3 ejemplos claros de distintos grados de autonomía en Buenos Aires, Río Negro y Chubut. Bueno, por un lado, lo que dice nuestro artículo 123 de la Constitución tiene que ver con la autonomía institucional, dictarse su propia carta orgánica. Luego tiene que ver con una autonomía política, es decir, que los municipios, los ciudadanos de sus municipios pueden elegir a sus propias autoridades, se convocan a elecciones, se controla la gestión, esta es la autonomía política a nivel municipal. También tenemos una autonomía de carácter administrativo, es decir, que los municipios regulan sus servicios públicos, los contratos de obra pública, tienen un poder de policía con sus ciudadanos. Y por último, el económico y financiero,
que tiene que ver justamente con la determinación de algunas tasas y contribuciones de nivel municipal, aprobar un presupuesto municipal, controlar ese presupuesto. Vemos que hay distintas cuatro dimensiones de cómo podemos identificar la autonomía. La siguiente, por favor. Y en este marco, en donde ya identificamos o vemos que nuestro Consejo Deliberante está inserto dentro de un municipio con una determinada Carta Orgánica y Ley Orgánica de Municipalidades, que determina cuál es la autonomía en la que va a funcionar el Consejo. Pero en general, y más allá de cuál sea la determinación de esta autonomía propia del distrito, podemos ver que los consejos deliberantes tienen determinadas competencias legislativas que les son comunes a todos ellos. La primera tiene que ver justamente con sancionar el presupuesto y el cálculo de recursos. Son muchísimas las competencias, vamos a mencionar capaz las más comunes o las más relevantes. No me gusta decir relevantes porque no creo que haya categoría, pero sí las más comunes a todos. O aprobar también la ordenanza tarifaria anual, es muy importante, hemos tenido algunas clases de escuela y la escuela dirigente sobre estos temas y han sido muy importantes, esperemos poder tener algunos pronto. La creación, organización y funcionamiento de los organismos autárquicos municipales, la regulación de los servicios públicos en el orden municipal, lo que tenga que ver con, por ejemplo, el ordenamiento urbano, el tránsito, el transporte, la definición de centros comerciales o espacios comerciales, espacios industriales. Lograr una buena planificación urbana es muy importante para el buen funcionamiento de la vida municipal y el trabajo de todos los vecinos y la buena vida de todos los vecinos, ¿no? Definir, por ejemplo, también espacios verdes, espacios de actividad física, espacios de actividad cultural, dónde se van a emplazar las zonas más turísticas, con hoteles, con, por ejemplo, distintos lugares de alojamiento, definir si va a haber, cómo van a ser los cementerios, amueblamiento urbano, es decir, lograr una buena administración del uso del territorio y un buen planeamiento urbano es competencia legislativa del Consejo Deliberante. La siguiente, por favor. También tenemos como competencia de los consejos todo lo que tenga que ver con la sanción de códigos electorales municipales, procedimientos administrativos, procedimientos de faltas, el régimen tributario municipal, lo que tenga que ver con ética para la función pública. Este es un tema que van a volver a ver en la última clase de estas jornadas, que también es muy importante y cada vez más, porque cada vez más los ciudadanos les exigen más a sus representantes. Todo lo que sea control de tránsito, control bromatológico, veterinario, creación de hospitales y centros de salud, seguridad urbana, son muchísimas las áreas y los espacios en donde se puede legislar y donde tiene competencia el Consejo Deliberante para legislar, por ejemplo, todo lo que necesiten de ordenamiento, de distintas ordenanzas en este sentido, pueden recurrir a la base de QL, que tenemos un montón de ejemplos de ordenanzas tipo, de buenas prácticas que se han hecho en distintos municipios, en distintas provincias, como para que puedan inspirarse y adaptar algunas ordenanzas a su Consejo Deliberante. Me parece que eso es fundamental para también, como partido y como frente electoral, tener algunas iniciativas colectivas en todo el territorio. Eso es muy importante. La siguiente, por favor. Y como vimos hasta ahora, las situaciones pueden despertar algunas dudas o algunas preguntas sobre cómo resolver la competencia entre las distintas jurisdicciones. De esto deviene porque muchas veces la Constitución y las normas de ordenamiento jurisdiccional no fueron del todo claras o taxativas, y cada provincia desarrolló su propia legislación, y entonces podemos hablar de algunas ideas básicas o procedimientos para seguir en caso de que se nos presenten situaciones de duda sobre cómo resolver una situación de competencia. Vamos a escribir una ordenanza y vamos a pensar, esto tiene que ver con lo que yo puedo hacer, no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, voy a estar legislando sobre materia provincial,
sobre materia nacional. Eso es muy importante para que no caigamos en legislaciones que después no pueden ser implementadas porque justamente tienen que ver con materia que es de otra jurisdicción, ¿no? Entonces, como legisladores y como asesores de legisladores, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en qué norma queremos impulsar o queremos redactar, pensar si es competencia de la jurisdicción en la que estoy. ¿Es competencia nacional? ¿Es competencia provincial? ¿Es competencia municipal? Y para eso primero miremos la Constitución Nacional, ¿no? Veamos revisemos estos artículos, el artículo 121, el 5, el 123, ¿está ahí taxativamente? ¿No está taxativamente? Revisemos después la normativa municipal. Recordemos que el municipio está inserto dentro de una provincia y bueno, veamos cuál es la legislación provincial al respecto y la legislación municipal al respecto. Tengamos en cuenta y pensemos bien cuáles son las competencias concurrentes, cuáles son aquellas de competencia federal, y excepcionalmente, este es el criterio de un jurista que es Ollanarte, podemos pensar o considerar que el asunto, si no terminamos de resolver, no nos queda claro si es competencia nuestra o no, bueno, excepcionalmente podemos pensar que el asunto es de competencia nacional por su área y dimensión, o por la importancia de las provincias para resolver determinadas cuestiones. Pero en realidad lo importante es siempre revisar y tener como este checklist de revisemos la normativa que existe, y probablemente en la normativa encontremos respuesta a si esto que queremos modificar, esto que queremos legislar, lo podemos hacer o no. La siguiente, por favor. Este era mi momento de respiro y por último, y esto ya me voy de vuelta de la parte más técnica y teórica y pesada, y tiene que ver con cómo ser un concejal o un legislador eficiente, y estos son algunos tips o ideas que desde CUEL hemos desarrollado siguiendo principios parlamentarios del derecho inglés y del derecho americano, y pensando en nuestro país y en cómo ser eficientes al momento de ejercer la función legislativa. El primero tiene que ver justamente con honrar la institución. Somos los concejales, los legisladores, son personas que están insertas en una organización que es en una institución que es uno de los órganos de gobierno por excelencia, son elegidos por el pueblo, y esto para mí es el valor más grande que tiene cualquiera de las personas que sean elegidas como concejales, legisladores o nacionales o provinciales. El valor de que alguien los votó, los ciudadanos los votaron, y esto es volver a lo que nos decían ustedes al principio en esta bola de palabras, honrar la palabra o escuchar a la persona, tiene que ver con esto, ¿no? Darle el valor real al lugar en el que están. Es muy importante, y para mí debe ser el honor más grande. Yo nunca estuve en ningún cargo electivo, siempre fui técnica, pero imagino que debe ser el honor más grande posible. Luego, conocer las reglas y los reglamentos. Sabemos que el Consejo, la legislatura, tienen sus propias reglas, sus propios reglamentos. Muchas veces podemos consultar, por ejemplo, a los secretarios parlamentarios del Consejo, a ver si ellos tienen más información. A veces hay usos y costumbres que también son importantes conocer. No todos siempre están en el papel escrito. Y los usos y costumbres parlamentarios y legislativos también son importantes para poder generar un buen funcionamiento del cuerpo. Saber dónde pedir ayuda, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, no tenemos presupuesto suficiente para contratar la cantidad de asesores que nos gustaría tener. Bueno, saber a quién poder pedir ayuda, establecer redes, esto es muy importante, conocer distintas personas que estén dispuestas a colaborar en nuestra gestión legislativa, porque son temas de su especialidad, capaz médicos, capaz arquitectos, entonces poder establecer redes que nos ayuden a que nuestro trabajo legislativo sea lo más completo posible, sin necesidad de tener que contratar a todos los asesores que nos gustaría, o un asesor para cada tema. Después, hacer un buen uso del tiempo, tener organización. Vieron que recién hablábamos de que el legislador tiene un montón de dimensiones, no tiene una única dimensión, su única dimensión no es legislar, sino que hay un montón de dimensiones,
y poder repartir el tiempo entre todas estas dimensiones y poder también asignar en sus equipos de trabajo personas o tiempos para cada una de estas dimensiones, es fundamental para poder dar respuesta a todas las demandas que van a llegar. Desarrollar una especialidad, esto es muy importante. Muchas veces cuando conocemos un legislador o legisladora que se destaca por un tema, es porque ese tema lo estudió, porque ese tema lo trabajó durante mucho tiempo. No necesitan, los legisladores no necesitan saber de todo y opinar de todo. Necesitan en realidad sabe, pueda preguntarle a sus colegas de bloque, a sus asesores políticos, pueda también hablar con... Perdón, ¿me perdieron la conexión? ¿O? No. Sigo. Luego votar a conciencia, saber que estamos ahí, que están ahí en realidad como representantes del pueblo, y que hay personas detrás de cada una de las leyes, personas que se van a ver beneficiadas y otras que se van a ver perjudicadas, porque un principio básico de la vida en general es que no podemos siempre complacer a todos, y que para darle a algunos a veces hay que sacarles a otros, y entonces es importante tener en cuenta que cada norma, cada ordenanza, cada ley tiene ese efecto en la vida de las personas, y por eso votar a conciencia. Construir puentes, esto tiene que ver con la deliberación, tiene que ver con la búsqueda del consenso, tiene que ver con hablar con las personas para solucionar conflictos, pero también puentes entre los distintos bloques, con las miradas distintas, con un trabajo de poder ir hacia adelante en el mayor grado de consenso y armonía posible. Mantener la palabra, si uno se compromete con un sector, si uno les promete que va a trabajar un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza, mantenerlo, cumplirlo, saber que detrás de eso hay esperanza, hay expectativa. Si uno dice que no va a hacer una cosa o que va a hacer una cosa, saber que detrás de eso hay un montón de personas que lo eligieron o lo eligieron justamente por la palabra que empeñó, y la palabra empeñada en el caso de los legisladores, pero de todos los políticos en general, es muy importante para que lo vuelvan a elegir y para que también lo respeten, para que sea una persona confiable y para que volvamos a abrir los consejos y los congresos y las legislaturas a la ciudadanía. Estar preparado en los discursos. Justamente decíamos que el pleno, la reunión, la sesión es el espacio en donde vamos a informarla a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo. Vamos a defender nuestras ideas y vamos a contar, vamos a educar a los ciudadanos sobre el proyecto de ley, el proyecto de ordenanza y cuál es nuestra posición al respecto. Entonces, por eso es muy importante estar preparado en el discurso. Saber qué es lo que vamos a contar, saber qué es lo que vamos a decir y saber cómo lo vamos a argumentar. Y por último, mantener el contacto directo con los ciudadanos, no perder de vista en cuáles son sus demandas, escuchar sus necesidades y poder trasladar esto de la mejor manera al órgano legislativo. Me parece que es el rol primordial de cualquier legislador o concejal. Quisiera por último aclarar que bueno, toda esta información está disponible en el material que ya se les compartió por el chat, que tiene que ver con el manual de concejales de QL, que si bien es un manual que dice del concejal, aplica para todas las dimensiones legislativas, ya sean provinciales o nacionales, es muy accesible en términos de palabras, de cómo está contada cada una de las cosas. Me parece que es muy didáctico y muy rápido, y sirve para tener también, van a ver esta información, pero la de las próximas clases también ahí volcada, y creo que es muy, muy interesante. Y también hay unas fichas técnicas de preguntas y respuestas que creo que son muy divertidas y muy dinámicas para ayudarnos, para hacer de ayuda a memoria en todo el recorrido legislativo que tengamos que hacer, ya sea como legisladores o como asesores. Nada más, muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Mis datos de contacto para que me puedan escribir, el mail de Plataforma QL también, y quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias, Delphi. La verdad que ha habido buenos comentarios, así que nos alegramos mucho
de que a través de la Escuela de Dirigentes y de QL podamos llevarle algo de nuestra experiencia y conocimiento a todos ustedes. Tal vez, como empezamos muy rápido la charla, no les contamos qué es la Escuela de Dirigentes. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen, otros no. La escuela trabaja a nivel nacional, pero a su vez hay distintas escuelas en las distintas provincias, hay referentes de escuelas provinciales, y desde la Escuela Nacional lo que tratamos es de, en principio, hacer capacitación en materia legislativa. A lo largo de todo este año ustedes van a tener distintos cursos que van a ir desde este curso de inducción, o sea, primer curso para acercarse al tema, hasta cursos de presupuesto, cursos de oratoria, curso que tiene que ver con la deliberación, con eso que alguien dijo, la rosca política, creo que no es tal, pero bueno, ronda eso. No vamos a dar una charla de asesoramiento parlamentario, no estaba pensada para este año, pero si ustedes frente a las consultas que hubo creen que es necesario, bueno, siempre es posible programarlo. También tenemos que contarles que la Escuela de Dirigentes, en el caso de esta capacitación, cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Argentina, que está siempre al lado de la escuela, ayudándonos para llegar a todo el país, antes con clases presenciales, ahora utilizando estos medios. Así que agradecemos también a la Fundación Adenauer. Y por último, antes de que se me vayan, les cuento qué es QL, porque ustedes habrán escuchado de QL y tal vez la palabra y tal vez no saben qué es. Vamos a ir conversando sobre QL a lo largo de las clases. QL es para ustedes tanto una plataforma digital con un montón de información para la tarea parlamentaria e información de PRO. También es un chat para quienes, un WhatsApp para quienes quieran recibir información legislativa nacional, y también es un correo por el cual nos pueden consultar todo lo que necesiten para el mejor desarrollo de sus tareas, desde preguntarnos por antecedentes para un tema, desde pedirnos conexión con algún concejal o legislador de otra provincia, hasta pedirnos que les ayudemos a redactar o revisar alguna norma que ustedes estén proyectando, así como también a entender qué significa el reglamento y también ayudarlos en el caso de que ustedes tengan algún inconveniente en alguna sesión en particular o que estén sufriendo algo que nosotros llamamos el bullying legislativo, es decir, esas mayorías que los van a molestar o los molestan, y que bueno, que a través del tiempo hemos desarrollado algunas, digamos, algunas ayudas para superar este tema. No sé si hay preguntas ahora, yo traté de contestar mientras Delfina hablaba, algunas preguntas que había. Todo lo que Delfina desarrolló y las próximas clases están contenidas en el manual. Como les dijo Delphi, subimos el manual varias veces. No sé si lo podemos subir de nuevo, Guillermo, así lo tenemos. Y si alguno de ustedes quiere pedirnos algo, alguien dice si hay que pedir acceso a QL, sí. ¿Por qué se llama QL? QL se llama porque significa quaerere in libertate, o sea, preguntar en libertad. Ya les vamos a contar la historia que tiene, porque se origina hace mucho tiempo, fue una propuesta que se desarrolló con la Konrad Adenauer también, y que estuvo por pedido de Federico Pinedo, el ex legislador y senador nacional, de Paula Bertol y Gabriela Michetti, que nos estuvieron acompañando desde el principio. QL funciona ahora en la Cámara, en el bloque de senadores de la Cámara de Diputados, pero a veces estamos, en el bloque de senadores, pero a veces estamos en diputados. Eso depende quién nos albergue en esa renovación de Cámara, nos movemos. Pero fundamentalmente estamos online, así que lo que necesiten. Acá les está pasando Guillermo el email de plataforma ql@gmail, el WhatsApp, así que con esto nos mantenemos conectados. Pero no sean ansiosos, esperen que tenemos 4 clases más por delante, y en esas clases vamos a ir desandando esta historia de QL, de la Escuela de Dirigentes, de quiénes somos cada uno de nosotros. No sé si hay preguntas, no veo acá.
Yo no vi nada, recién estaba revisando, sobre todo Hay un chat, pero son todos de buena charla, excelente, bueno. y Si cómo suben el libro ya lo contactarte. pusimos. Bueno, no sé si, bueno, si ninguno de ustedes nos pide la palabra, nos estaríamos despidiendo hasta la semana que viene. La semana que viene va a estar el doctor Pérez Bourbon, que les va a contar las relaciones de los poderes legislativos con el judicial y el ejecutivo, va a desarrollar esa filmina que ustedes ya vieron. Después me tocará a mí contarles cómo se construye política y técnicamente una norma, una ordenanza, una ley, y un poco acerca de qué es eso que hablamos de deliberación. Y después tendremos una introducción a la técnica legislativa con material que les vamos a dar, introducción, porque después va a haber un curso completo de técnica legislativa para quienes quieran ahondar el tema. Y por último, un tema que nos preocupa mucho, que es el acceso a la información y la rendición de cuentas, que desde el espacio político que pertenecemos es para nosotros muy importante, y otra vez me van a tener a mí contándoles un poco cómo fue mi experiencia como directora de transparencia del Senado de la Nación. Bueno, ¿estamos hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, alguien levantó la mano, pero creo que ya la bajó, no sé, me parece que se arrepintió. Acá me pregunta Daniel Moreno si es posible organizar una charla exclusiva para algunos concejales y empleados del Consejo Deliberante. Sí, la escuela puede hacer eso. En realidad no es muy diferente de en principio la oferta es parecida a la que damos a través de la escuela, pero bueno, sí, se puede pensar en eso. Hay que escribir a la escuela y ver cuáles son los temas, ¿no? Y después termino de mirar. Silvana Aguilar me dice, levanta la mano. Acá tenemos a Débora Solia Roldán, que siempre, bueno, nos acompaña y que forma parte de QL desde el principio, aunque ahora está cumpliendo funciones por otro lado. Y hay alguien que dice, tengo un usuario de la plataforma de hace varios años. Bueno, sí, hay que recuperar la contraseña y el usuario. Bueno, la mano levantada, ¿no? Silvana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, yo soy concejala electa hace poquito, bueno, en la elección esta de acá, de Carmen de Patagones. Soy nueva, me encantó la charla. Sí, lo que no llegué a escuchar es Delfina Rufa, ¿sos vos? Sí. Bueno, pero no escuché bien porque me uní medio tarde. Profesora, ¿de qué sos? Así, porque estoy anotando todo, no sé si te diste cuenta, yo iba, a medida que vos ibas dando la clase, yo algunas cosas iba anotando, entonces por ahí me perdí en Delfina Rufas. Sí, Profesora. soy miembro de Plataforma QL, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Formalmente doy clases también de introducción a las relaciones internacionales como profesora en la Universidad Católica, pero bueno, dentro de Plataforma QL formo parte del equipo de capacitación de legisladores y asesores, tanto provinciales, nacionales y municipales, que lidera Alejandra Esbetas. Ajá. Y todo ese material que vos diste, ¿cómo lo puedo hacer para imprimirlo? ¿Lo podré imprimir a través del email que ustedes me van a mandar, de mi email? ¿Puede ser? Ahí en el chat ya se compartió el documento del manual, que lo podés descargar si querés ahora desde el chat, y lo imprimís sin problema, lo tenés en el celular porque es adaptable al celular y va a quedar súper cómodo, para que lo tengas de machete en cualquier sesión o en cualquier reunión del consejo que tengas para llevar adelante, porque me parece que te puede servir. Y obviamente todo el material que necesites sí va a estar disponible y se va a ir compartiendo en todas las charlas a través del chat. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y estuvo muy linda la charla y muy entendible. Yo soy nueva en esto y por eso te digo, ahora el 10 de diciembre asumo y esto me viene bárbaro. Buenísimo, no te pierdas entonces las próximas charlas, porque tanto Torchi Pérez Bourbon como Héctor Pérez Bourbon y Alejandra Esbetas son excelentes y son quienes en realidad han iniciado todo esto y son las personas que realmente saben del tema. Yo solamente replico lo que ellos dicen. Yo aprendí de ellos
y ellos son los que saben. Bueno, Delphi, gracias. Otra vez están pidiendo el manual. De todas maneras, los vamos a volver a repetir en las próximas charlas. Y en todo caso, si no lo piden a la plataforma QL, al mail, y se los mandamos. Acá está el manual de nuevo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, Delfina. Gracias, Guillermo, por ayudarnos hasta ahora. Y saludos a todos. Adiós.